Este próximo panel se titula El marco regulatorio, movilidad inteligente y regulación inteligente. Ya hemos visto ya los escenarios que nos llevan a esta nueva movilidad y ahora falta pues eso, el marco regulatorio, cómo se regula esa movilidad y cómo se regula de una manera inteligente. Ya conocemos cómo está el sector, como decía, conocemos las cumbres mundiales que están protagonizando el cambio de la movilidad y uno de los elementos importantes es el regulador, que es el actor principal en la definición del nuevo ecosistema de la movilidad. El usuario y la industria que asisten a un proceso de incertidumbre regulatoria, por eso hemos propuesto este tercer panel bajo este título de marco regulatorio. Porque si los fabricantes están sometidos a un cumplimiento en el tiempo, los ayuntamientos también tienen que hacerlo, sobre todo en el modelo de movilidad que estén diseñando en sus respectivas ciudades. Bueno, pues para que aclaren y debatan sobre estos asuntos, vamos a contar, yo voy a empezar por el moderador de la mesa, que va a ser José Blanco, exministro de Fomento del Gobierno de España, que ya puede ir subiendo al escenario. Y voy a presentar rápidamente, aunque él después lo hará de una manera más profusa, a sus acompañantes, que van a ser Carmen Librero, que la hemos tenido en el comienzo de este fórum, que es la comisionada especial para el transporte, la movilidad y la agenda urbana del Gobierno de España. Va a entrar también, en este caso, con un vídeo que nos ha enviado el vicepresidente del Comité Europeo de las Regiones, Apóstolos Chichicostas. También tendremos por videoconferencia a la tercera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Laia Bonet. Y aquí tenemos, como decía, al exministro José Blanco para que modere esta mesa, modere este debate y que, no sé si lo quieres presentar desde aquí, no, aquí o ya directamente desde ahí. Pues sí. Tiene la palabra José Blanco, exministro de Fomento del Gobierno español. Sí, aquí. Muy bien. Bueno, sí, pues perdón, y se me había olvidado también Juan Carlos Cabrera, que es el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla. Por favor, perdón, que estamos aquí, estamos en su casa, están ejerciendo de anfitriones. Bueno, pues aquí también está Juan Carlos Cabrera y ya les dejo en las manos y en la voz de Pepe Blanco. Muy bien, muchas gracias a todos y a todas por la organización, en primer lugar, de este evento, a las instituciones, singularmente al RACE, a su presidente Carmelo, que tuvo este empeño y este acierto para abrir una reflexión sobre un tema que es muy importante y que va a ser todavía mucho más importante en el futuro, que ya es el presente. Yo siempre digo, utilizando una expresión que me gusta de un expresidente del Gobierno, además andaluz, que dijo en un foro recientemente la única certidumbre que tenemos en este tiempo es precisamente la incertidumbre. Y es así, estamos en tiempos donde los desafíos son importantes, donde las circunstancias exigen revisar muchas veces las decisiones que se habían adoptado por circunstancias sobrevenidas, y en este tiempo hemos tenido dos circunstancias sobrevenidas que están condicionando indudablemente la agenda que se había preestablecido en relación a un tema tan determinante para el futuro del planeta como es la descarbonización y toda la regulación que en esta materia se vino haciendo. Dos acontecimientos como el COVID y la guerra de Ucrania que llevaron a acelerar decisiones, pero también a revisar alguna decisión que se había adoptado, ¿no? La casualidad ha querido que hoy me haya reencontrado con dos colaboradores. Bueno, más que dos colaboradores, con una persona con la que tuve la oportunidad de coincidir en Europa, que es el comisario Cañete, que moderó la anterior sesión, que cuando acabamos de ver el alcance de la COP21, vemos cómo el comisario Cañete fue gran protagonista de una COP que nos llevó a los acuerdos de París, que todavía hoy se evocan como
tenemos que cumplir, no vamos a cumplir con los objetivos que precisamente se habían acordado en París. Y coincidiendo con el de comisario, y yo en el Parlamento Europeo, como responsable de la Directiva de Energías Renovables, tuvimos la oportunidad de trabajar durante 2 años para precisamente marcar objetivos y desafíos que ahora tenemos que cumplir y que algunos están revisando, que muchos de ellos derivan precisamente de la Directiva de Energías Renovables. Recuerdo perfectamente en esos debates como uno de los temas que nos llevó más tiempo consensuar eran los objetivos de descarbonización en el sector del transporte, todo lo que tenía que ver con los biocombustibles, etcétera, sabiendo que precisamente el sector del transporte es un sector que aporta numerosas emisiones, el que más, y que por lo tanto era donde más teníamos que trabajar, en primer lugar, para convencer a la industria de que había que abrir un nuevo tiempo, sabiendo que todos los cambios requieren sus tiempos, requieren sus adaptaciones, pero que había que hacer una apuesta, que es la apuesta que está haciendo Europa. Siempre hay idas y venidas, pero en todo caso tiene un objetivo, que es cumplir con la descarbonización en el año 2050. Para eso la regulación juega un papel determinante y aunque se esté revisando, precisamente decía Miguel que en tu etapa como comisario se dieron pasos determinantes en materia regulatorios que no son suficientemente valorados ni reconocidos, pero que ahí están y que están marcando el camino precisamente que hay que seguir, aunque luego vengan revisiones posteriores o acuerdos posteriores. Decía que tuve la oportunidad de coincidir con Arias Cañete, el comisario, y tuve la oportunidad de coincidir en el Ministerio de Transportes con Carmen Librero. Carmen ha jugado un papel determinante en un tema que todos recordarán y que yo no voy a olvidar jamás: las horas de entrega, el trabajo y el esfuerzo, que fue como con aplomo, dedicación, rigor, abordó desde la Dirección General de Control Aéreo todo la reorganización que tuvimos que hacer en un sector que es clave también para nuestra economía. Por lo tanto, siempre le estaré enormemente agradecida y siempre le reconoceré su trabajo, su esfuerzo y lo mucho que ha sufrido en silencio, porque también ha sufrido en silencio. Por lo tanto, voy a dar ya pie a esta mesa redonda donde se combina experiencias y la regulación europea con las regulaciones nacionales y con actores que tienen que jugar un papel y van a jugar un papel muy importante en el ámbito local para todos compartir estos objetivos de descarbonización. Yo sé que el sector industrial quiere certidumbres, es bueno que haya certidumbres, pero estamos en tiempos que la única certidumbre que sabemos es que el objetivo de descarbonización es inaplazable, porque está en juego el futuro del planeta y, por lo tanto, como está en juego el futuro del planeta, tenemos que todos contribuir, cada uno desde nuestros ámbitos, con los tiempos que se vayan estableciendo, pero todos tenemos que contribuir a un objetivo que ya ha asumido el conjunto de la sociedad. En esta mesa participan 4 personas, decía, el ámbito local juega un papel importante. Una de ellas nos ha mandado un vídeo que veremos en primer lugar, que es Apóstoles, vicepresidente del Comité Europeo de las Regiones. Yo creo que para que haya luego un diálogo más fluido, yo creo que vamos a dar paso en primer lugar al vídeo y ya a continuación iré presentando las personas que me acompañan en esta mesa por el orden de intervenciones. Si le parece bien a la organización, damos paso al vídeo del vicepresidente del Comité Europeo de las Regiones. Ladies and gentlemen,
Thank you for inviting the European Committee of the Regions to take part in this landmark event for the mobility transition at regional level in Spain. May I start by saying that I particularly welcome the strong example of interregional cooperation represented by the General Protocol signed back in 2020 by the regional government of Andalusia, together with the mayors of Sevilla and Malaga, together with the Royal Automobile Club of Spain. Close cooperation of this kind between local and regional authorities and key sectoral stakeholders will be one of the crucial pillars for achieving the objectives of the mobility transition and the objetivos de la movilidad, de la transición de la movilidad y los objetivos de la Unión Europea de la descarbonización en el horizonte temporal 2030-2050. Desde el Comité de las Regiones hacemos un llamamiento a un diálogo completo y de largo plazo que la Comisión Europea lleve a cabo con todos los actores pertinentes y estamos teniendo un diálogo con nuestros miembros para conocer las necesidades inmediatas y de largo plazo de todas las regiones y ver de qué manera podemos unir fuerzas para ir avanzando hacia el futuro. Gracias a este diálogo resultó el lanzamiento en junio de este año la Alianza de la Automoción de las Regiones, que reúne a 29 regiones cuyas economías dependen especialmente del sector de la automoción y del motor y sobre todo del sector de los suministros a la industria del automóvil. Y este comité está compuesto por todas las industrias que tienen que pasar por esta transición y que está muy abierto este comité a abordar lo que ustedes concluyan en este foro. Hemos tenido la primera reunión política del foro de esta alianza del Comité de las Regiones en Leipzig, Alemania, con la participación de 29 regiones junto con el comisario de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Schmid. Estos debates en Leipzig fueron de gran intensidad cómo cada región se ve afectada de forma distinta y que hay una serie de intereses comunes que tenemos que representar juntos a pesar de estas divergencias. Sabemos que en el próximo periodo delante de nosotros va a haber unos cambios extraordinarios en los ecosistemas automovilísticos en las regiones, a los grupos de proveedores de suministros, a los propios fabricantes. Desde el punto de vista técnico, la digitalización va a darle forma al valor en la conexión y en la conducción automática. Y en nuestra alianza está aquí para dar esa evaluación de impacto territorial de la regulación de la legislación en la medida en que se hace necesario entender muy bien las consecuencias de la transformación del sector del automóvil. Por supuesto, las plantillas, los trabajadores, los niveles tienen que cambiar muchísimo y esto va a tener un gran impacto, sobre todo en las pymes. Y por lo tanto, nuestra alianza hace un llamamiento a que haya una plataforma de intercambio europeo donde se den cita a las mejores experiencias para mejorar las capacidades de la mano de obra que evite la pérdida de puestos de trabajo y, por supuesto, que haya toda una red de distribución de estaciones de carga eléctrica, sobre todo en las zonas rurales, para que nadie se quede atrás. Queridas amigas, queridos amigos, el papel el camino que tenemos por delante va a ser largo y lleno de retos, pero en todo caso, si conseguimos que las regiones juntas promovamos este intercambio de experiencias y mejores prácticas y ayudemos a garantizar que la realidad en el terreno se refleja mejor a nivel de la Unión Europea. Y muchas gracias por su atención. Les deseo unos debates muy... Muchas gracias. Vamos a dar comienzo a los que formamos parte presencial de esta mesa con una conexión y empiezo por la presentación de Laia Bonet, que es concejal, teniente alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, una persona de amplia experiencia política, fue secretaria general de la presidencia cuando el presidente de la Generalitat era José Montilla, fue diputada en el Parlamento de Cataluña, ahora, como os decía, está teniendo una responsabilidad en el Ayuntamiento de Barcelona y además pues, es licenciada en Derecho. Le va a acompañar en la mesa y por lo tanto esto es una mesa muy local, muy de ayuntamientos, un concejal
del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera. Juan Carlos Cabrera, yo le conozco también desde hace tiempo porque coincidimos en militancia política. Ha tenido muchas responsabilidades como delegado de Gobernación y Fiestas Mayores. Ahora, en la actualidad, forma parte de la Corporación Municipal del Ayuntamiento, siendo teniente de alcalde, delegado del área de Gobernación, Fiestas, área metropolitana y no sé cuántas cosas. Y también nos acompaña en la mesa redonda y será la primera en intervenir, por eso la dejé para el último en la presentación. La verdad es que no necesita presentación y esto me va a permitir que cuente una anécdota, un chascarrillo. Hace unos años estaba en un acto electoral precisamente una persona de Andalucía, que era Alfonso Guerra, y resulta que el que le iba a presentar dijo: bueno, realmente voy a presentar a una persona que es impresentable. Bueno, yo no voy a decir, él obviamente se refería impresentable en el sentido de que es muy conocido. Por lo tanto, yo no voy a decir esto de Carmen Librero por lo que dije ya anteriormente. Carmen Librero, además de ser ingeniera aeronáutica, ha sido directora general de navegación aérea en AENA, cuando yo tenía la responsabilidad del ministro. Posteriormente fue representante en la REPER, en Bruselas. Posteriormente, mi sustituta en el Ministerio de Transportes, Ana Pastor, la nombra secretaria general de Transportes, yo creo que con gran acierto, y luego fue presidenta de la empresa INECO y en la actualidad es la alta comisionada. Por lo tanto, vamos a empezar con ella este coloquio y yo me atrevería a hacerle una pregunta. ¿Qué idea tiene de movilidad, sabiendo además que hay una ley que va a entrar en el Parlamento muy pronto, ya está al borde de la segunda lectura? ¿Qué visión tiene la alta comisionada? Y a su vez, cómo esta visión de la movilidad conecta con algo del que hablamos mucho y sabemos poco todavía, que son los fondos de los que se van a disponer en este tiempo, los fondos Next Generation, que tienen que contribuir necesariamente a un impulso en un sector de la movilidad como el que estamos abordando en este coloquio. Pues muchas gracias, ministro. Para mí siempre serás mi ministro. Y lo primero, antes de contestarte, agradecerte las palabras cariñosas. La verdad es que cuando hay crisis, las personas se unen muchísimo y nosotros pasamos unos meses complicados. En cuanto a la contestación, a mí me gustaría enfocarla porque es verdad que la Ley de Movilidad Sostenible está ahora mismo en tramitación, pero la Ley de Movilidad me gustaría que la vierais porque está incorporada dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Es un instrumento absolutamente transformador de la economía española que no solamente, como antiguamente, se enfocaba en las inversiones, sino que se enfoca en una reforma estructural importante para hacer frente a los retos. Unas reformas y unas inversiones que están dentro del ámbito de las recomendaciones, como no puede ser de otra manera, de la Unión Europea, pero que también obedecen a diagnósticos hechos internos en el propio país desde las instituciones, desde los agentes sociales, desde las asociaciones y desde las empresas. Dentro del plan de recuperación, transformación y resiliencia, que yo, si me van a permitir, que las voy a hacer en las siglas de PRTR, porque si no voy a tener que repetir esto muchas veces, está enfocado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en 2 de las 10 políticas palancas del plan español. Esas 2 políticas, una es el plan de choque de la movilidad sostenible, que en entornos urbanos y periurbanos, y dentro de esa componente, que en términos del plan decimos que es la componente 1, en esa componente está dentro de esa componente
esta ley de movilidad como una de las reformas importantes. Pero antes de centrarme en la ley, a mí me gustaría, porque hay 3 aspectos dentro de esa componente que son esenciales para transporte y que creo que aquí pueden ser muy interesantes de comentar. El primer aspecto significativo que tiene en este ámbito es el plan de despliegue de las infraestructuras de recarga eléctrica y el impulso al vehículo eléctrico. En este sentido, el plan recoge 2 actuaciones. Una que es reformas estructurales, cambian el marco, el modelo de cómo se va a regular tanto el vehículo como el despliegue de las infraestructuras. Dentro de lo que es la reforma hay, y no te exagero, un montón de normativas de distintos ámbitos. Hay la propia ley del cambio climático, hay 2 reales decretos, hay 3 reales decretos leyes y hay una orden ministerial. Todos ellos en tiempo y forma para cumplir los objetivos que Europa nos había puesto y están aprobados en los últimos en el primer trimestre de este año. Además, para este plan de despliegue de recarga de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, tenemos también unas inversiones que vienen derivadas y que de alguna manera van a satisfacer a lo largo del periodo del 21-24 en las distintas necesidades. Y luego, por último, tenemos el proyecto estratégico del vehículo eléctrico, lo que seguramente han escuchado que son los PERTEs, el PERTE del vehículo eléctrico. Esto es un mecanismo que tiene asociada una gran inversión y que tiene unos objetivos de resultados muy potentes. En el año 23 tiene que haber 250.000 vehículos eléctricos matriculados y además tiene que haber entre 80.000 y 110.000 puntos de recarga establecidos. Es un plan que se establece en 2 ámbitos, unas que son medidas quizás más de apoyo y otras que son más determinantes. En las medidas más determinantes están muy enfocadas a la industria, a lo que son las fabricaciones, porque van enfocadas a la mejora de la cadena industrial a la hora de la fabricación. Va también orientadas a mecanismos de integrar e incorporar la inteligencia artificial en procesos productivos. Va también enfocado a mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos industriales. Y luego está el otro ámbito, que es un ámbito que coadyuda, porque es, por un lado, establece o refuerza un modelo de movilidad y, además, también financia de alguna forma aquellos proyectos de innovación que están referidos a la movilidad eléctrica. Y no solamente eléctrica, sino que también se tiene en cuenta pues, hidrógeno verde y otros combustibles. Luego, por tanto, este proyecto, este PERTE, es fundamental su cumplimiento y su desarrollo. Si nos vamos ahora ya a lo que más me has preguntado, que es la ley de movilidad, esta es otra reforma que está contenida en el plan de recuperación. Es una ley que ya, como he dicho, está ahora mismo en tramitación. Se lanzó su tramitación a finales de febrero, principios de marzo. Durante todo el mes de marzo y hasta mediados de abril se abrió un trámite de audiencia, que es el concepto en el que en las administraciones se utiliza, en la cual hubo más de 200 alegaciones diferentes de instituciones, de empresas, hasta de particulares, de personas particulares que fueron diciendo sus alegaciones a esta ley.
Esta ley ahora mismo está en segunda vuelta en Consejo de Ministros, que estará aprobada antes de que acabe este año, cumpliendo los objetivos, y entrará en Parlamento cuando abra las cámaras las sesiones, y tiene que estar aprobada en el Parlamento a lo largo del 2023. Es una ley que pivota en 4 pilares, que además de alguna manera son un poco rompedores. Por un lado está un pilar social. Yo creo que es la primera vez que hay un aspecto tan social en una ley tan, digamos, técnica, ¿no?, de transporte. Es una ley que, como he dicho esta mañana, pone al ciudadano en el centro de lo que es transporte y movilidad. Tiene también un pilar que es ambiental, como no puede ser de otra manera. Tiene que haber una movilidad limpia y saludable. Tiene otro pilar que es de digitalización, o sea, lo que es innovación y transformar los sistemas de transportes en sistemas digitales. Y por último tiene un pilar que es de eficiencia, es decir, invertir en aquellas infraestructuras que realmente tengan un beneficio a la ciudadanía. Yo creo que esta es una ley muy compleja, no voy a extenderme mucho más, pero sí que quería poner un apunte porque hay una actuación que es absolutamente innovadora en nuestra legislación y muy beneficiosa, que es la creación de un espacio controlado de pruebas en proyectos pilotos de innovación. Esto, que en términos ingleses es el sandbox, es una primera utilización de el marco jurídico. Utiliza los proyectos de prueba que son presentados a la Administración por distintas asociaciones, empresas, para que la Administración vaya aprendiendo al mismo tiempo que las empresas y pueda aprovechar ese aprendizaje en formular una regulación que realmente esté favorable a la innovación y a la industria. Normalmente, y todos somos conocedores, que la tecnología va a 3 pueblos por delante de cómo va la regulación, y tenemos casos, vamos, totalmente, y antes he mencionado los drones, porque empezaron los drones a funcionar y realmente la regulación fue 2 o 3 años después, ¿no? Y la primera fue la española antes que la comunitaria. El tema es que yo creo que este es un proyecto interesantísimo, que creo que va a dar mucho rendimiento tanto a las industrias como a la Administración, y quería de alguna manera singularizarlo. Y luego, por último, y me quedan 2 minutos 26, es el establecer las zonas de bajas emisiones, que son subvenciones a ayuntamientos y a comunidades que definen sus zonas de bajas emisiones para reducir ese impacto en la calidad del aire. Y no sé si he contestado suficientemente a tu pregunta, ministra. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Los ayuntamientos juegan un papel muy importante, ¿no?, en los procesos de movilidad sostenible. ¿Cómo se están preparando los ayuntamientos para hacer frente a ese desafío? ¿Cuáles son las experiencias que tanto desde el Ayuntamiento de Barcelona como desde el Ayuntamiento de Sevilla se están impulsando? ¿Cuáles son las sinergias entre operadores privados y ayuntamientos para el desarrollo y el cumplimiento de esos objetivos? Son las interrogantes que yo le puedo formular tanto a Juan Carlos como a Laia. Por lo tanto, empezamos por ti, Juan Carlos, y luego continuamos por nuestra ausente, por razones de COVID, pero que le hemos visto con muy buena imagen, ¿eh? Es decir, que por lo tanto nos alegramos de que estés con tan buena imagen. Por lo tanto, Juan Carlos, tienes la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias, muy buenas tardes. Pepe, encantado también de volvernos a ver, de estar aquí y bueno, y mandar pues también una mejoría desde aquí a la compañera de Barcelona, a la que íbamos a tener una reunión además, pero ahora comprendo el motivo también cuando me han comunicado que no venía. Saludar igualmente a los presentes y bueno, y poner en valor este foro, que es importante que arranquemos y que hablemos verdaderamente de esta movilidad sostenible,
los nuevos retos y el futuro que afrontamos. Y tú me preguntabas respecto a los ayuntamientos, ¿cómo afrontamos? Está claro que evidentemente los ayuntamientos, que es donde en definitiva pues, nos movemos y hacemos nuestra vida, sí es verdad que no tenemos una capacidad normativa y corresponde lógicamente a las comunidades autónomas y al Estado o a aquellos acuerdos que se ha llegado desde la cumbre del cambio climático y a través de Europa con la Agenda 2030. Bueno, pues tenemos también una herramienta, esa ley del cambio climático, que nos obliga desde el 1 de enero prácticamente a establecer zonas de bajas emisiones. Y los ayuntamientos, bueno, pues a su forma afrontan estos retos a través de las distintas regulaciones que podemos hacer y en este aspecto no solo con ese plan de acción contra el cambio climático y energía sostenible que se ha firmado en el Ayuntamiento de Sevilla, pero una herramienta, y la quiero poner en valor, mucho más acorde, centrada en los términos de movilidad, pero que cuando hablamos ya de movilidad o nuevo modelo de movilidad, estamos hablando de hacer una ciudad mucho más abierta, más sostenible, más habitable, que es ese documento del Plan de Movilidad Urbana Sostenible que se aprobó en el Pleno, lo presentamos desde el área que yo dirijo y que, en definitiva, vamos en consonancia con estos objetivos de descarbonización en el año 50 y, evidentemente, siendo conscientes de que ese 40% de CO2 que se transmite viene motivado por el transporte dentro de la ciudad, ¿no? Aparte, los miles de desplazamientos diarios sobre el vehículo privado y que tenemos que ofrecer alternativas. Y en ese aspecto, bueno, pues hemos desarrollado un documento base en el que ya nos exige a la propia administración local, a operadores privados que también vengan y como objetivos claros que tenemos que marcar de reducir precisamente esta contaminación, de apostar por el transporte público, fundamentalmente un transporte público en el que cuando acabemos este reto que tenemos diseñado en los 10 años, estamos hablando de prácticamente un 75% de vehículos libres de emisiones en cuanto al transporte público y para eso cambiar el modelo, ¿no? Las ciudades tenemos que ser muy conscientes de que fundamentalmente significa algo esencial en los derechos del ciudadano y forma parte también de la propia cohesión territorial, tener la facilidad de desplazarnos en un periodo de 15 a 20 minutos, pero fundamentalmente hay que ponernos a trabajar. Nosotros lo hicimos sobre 5 ejes fundamentales. El primero, lógicamente, es potenciar, y se habló aquí al principio de la inauguración, ¿por qué no?, de la movilidad activa. Evidentemente, tenemos que trazar desde los ayuntamientos, bueno, pues líneas de actuación en las que esa movilidad activa, no solo el peatón, que también, sino la bicicleta o los vehículos, movilidad personal, que están tan de moda, y en ese sentido seguimos avanzando en los kilómetros de carril bici. Sevilla, de las ciudades en España pionera y sobre todo que tiene un largo trazado en los carriles bici. Estamos sacando incluso ahora de las aceras, porque antes las compartíamos con los peatones y eliminando ese factor de riesgo para los peatones, sacando la bicicleta hacia la calzada y regulando los vehículos de movilidad personal como algo que efectivamente pues hay que potenciar, ¿no? Luego hemos ido a algo básico y se ha hablado también aquí, estaba el alcalde de Sevilla, que es precisamente la potenciación del transporte público. Tenemos una empresa pública, TUSAN, trabajamos prácticamente ya en vehículos poco contaminantes, vehículos de gas, avanzaremos hacia el hidrógeno y sobre todo los vehículos eléctricos que estamos en prueba, como toda la flota del ayuntamiento, de las distintas empresas municipales, pero evidentemente potenciando a través de nuevas líneas directas para que sea atractiva, penalice poco los cambios intermodales que hace el ciudadano para ir al trabajo, lo que llamamos esa movilidad obligada, y evidentemente estamos ahí trabajando. Estamos, y han sido proyectos que si estáis visitando la ciudad, veréis que estamos en obra en un gran tramo que es hasta la Santa Justa, lo que es la ampliación del metrocentro, fundamental. Unimos 2 núcleos poblacionales y comerciales importantísimos en la ciudad y terminamos en la gran estación de Santa Justa como el principal núcleo intermodal que tenemos que tener de transporte, que conectaremos lógicamente con el aeropuerto. Estamos trabajando en el Tranvibús, ese híbrido entre metro ligero y vehículo eléctrico, pero que también es de mediana carga para poder pues enlazar desde Sevilla Este hasta el centro con parada en Santa Justa. Y evidentemente desde el Ayuntamiento impulsando acuerdos con la Junta de Andalucía para el metro, para el consorcio de transporte y el compromiso de la Administración estatal que tenemos que cerrar por todas
de una vez la C40 como fundamentalmente gran circuito que nos libre del tráfico interno, ¿no? Eso es algo que evidentemente estamos haciendo. Estamos reordenando los viales desde el tráfico, lo que eran antiguamente las vías principales por las secundarias y locales, evitando el tránsito interno. Eso es el concepto moderno que hablamos de la supermanzana. Estamos trabajando ya en 4 supermanzanas que queremos establecer igualmente para ganar en comodidad y eliminar ese tráfico interno que no lleva a ninguna parte, sino simplemente por atravesar, ¿no? Luego, política de aparcamiento y fundamentalmente, y yo creo que seguirá también, tenemos problemas en las ciudades con la reordenación de la carga y descarga, por horario y por tonelaje. Es importantísimo, no solo para ganar espacio para el ciudadano, sino porque es una contaminación constante lo que se está dando, y ahí entra el reparto última milla, donde los operadores, estamos con operadores ya que se está viendo por la ciudad de Sevilla en vehículos eléctricos haciendo ese gran reparto. Y luego, claro, aprovechando la ley de cambio climático, me he referido al principio, vamos a establecer 2 zonas de bajas emisiones en la Cartuja. Yo creo que es un referente desde el punto de vista de desarrollo tecnológico también industrial en la ciudad, para que sea ese referente, como tenemos que limitar el acceso ya a vehículos pura y exclusivamente por temas de contaminación, por su etiquetado ambiental, y otro plan que ese sí es restrictivo, porque vamos más hacia ese modelo de ciudad, hablaba al principio, que es el plan Respira. Estamos hablando de un plan Respira en el que efectivamente vamos a limitar ese tránsito interno de vehículos privados, para potenciar alguna vez el transporte público y darle también una alternativa al ciudadano que tiene que tener para eliminar, ¿no? Por tanto, estamos trabajando, tenemos muy claro la conciencia que existe a nivel mundial de ese cambio climático, y a través de la movilidad tenemos que apostar lógicamente por ello, y más en una ciudad también con carácter metropolitano, donde el 47% de desplazamientos que tenemos vienen o proceden del área metropolitana. Bueno, y acabo ya porque estoy viendo que estoy en números rojos, que es 43 segundos, y ya he hecho un primer avance. Muchas gracias. Antes de darle la palabra a Laia, se me sugiere una idea, ¿no? A veces la he compartido con la gente del RACE, precisamente pensando no concretamente en algún ayuntamiento, ni en el Ayuntamiento de Sevilla ni en el Ayuntamiento de Barcelona, pero probablemente sea un tema común, que muchas veces cuando se determinan zonas de bajo emisiones, zonas de acceso limitado, no se contempla a veces emergencias que pueden tenerse presentes, y por lo tanto yo también reivindico, aún sin ser en mi papel, pero siendo esto una jornada organizada por el RACE, que también se tenga presente este tipo de cuestiones y de consideración. Quizás no debía hacerlo, pero me parecía que tengo que hacerlo, y por lo tanto le cedo ya la palabra a Laia, y espero que nos puedas ilustrar y que te escuchemos bien, porque las nuevas tecnologías aquí en este evento funcionan. Fantástico, pues muy buenos días y muchas gracias por invitarme a participar en este foro. Me gustaría muchísimo estar ahí con vosotros, pero bueno, desgraciadamente me he tenido que quedar aquí encerrada unos días. Pero dejarme empezar, y no quiero olvidarme de lo que ahora apuntabas, porque creo que también es relevante en la regulación de la zona de bajas emisiones, pero permitirme que empiece por aportaros un poco de contexto sobre los cambios que hemos vivido en materia de movilidad en Barcelona. Barcelona es una ciudad muy densa, tiene 16.000 habitantes por kilómetro cuadrado, el triple que Madrid, por ejemplo, que tiene 5.200 aproximadamente por kilómetro cuadrado, pero en algunos picos muy superiores, es decir, estamos, por ejemplo, en el centro de la ciudad con picos de 36.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Es una ciudad donde predomina el caminar. La cuota modal del total de las etapas se situaba en el 2018 aproximadamente en el 34%, pero si miramos la última encuesta de movilidad en día laborable que elabora la Autoridad del Transporte Metropolitano, la movilidad activa interna, y esto incluye tanto a pie como en bici como en patinete, en nuestra ciudad, en Barcelona, llega al 62%. El motivo, yo creo que probablemente no es único, son varios. Tenemos aceras anchas en buena parte de la ciudad, tenemos muchas zonas peatonalizadas, también tenemos muchos pasos de cebra, semáforos.
accesibilidad contemplada en general en toda la ciudad, no solo en el transporte público, donde probablemente somos referentes, pero todo eso ayuda e invita a andar, sin duda. También tenemos un rasgo distintivo que nos hace estar muy orgullosos y es la moto. Tenemos 270.000 motos aproximadamente censadas y tenemos una cultura y una industria muy enraizada y que nos interpela también a retos específicos de la moto, como el aparcamiento, que en Barcelona hemos intentado históricamente resolver aprovechando esas aceras anchas también, siempre garantizando un paso de mínimo de 3 metros para el peatón, pero que también queremos mejorar en ese sentido. La seguridad es el segundo de los retos a los que nos interpela, porque evidentemente pues, las cifras que tenemos de siniestralidad en moto no nos gustan para nada, o también la necesidad de potenciar el rol de la moto como aliada en la transición energética. Tenemos también una dualidad muy marcada entre los movimientos internos de la ciudad, que son muy sostenibles, y los movimientos de conexión, todo lo que es movilidad de conexión. En la movilidad interna, el vehículo privado supone un 15%, esto repito con datos de la última encuesta de movilidad en días laborables, que es del 2021, 15% en la movilidad interna y en cambio en la movilidad de conexión el vehículo privado supone un 52,6%. Por lo tanto, estamos ante un reto importante de la necesidad de mejorar la movilidad de conexión, que además no es competencia municipal cuando hablamos de infraestructuras, sino que es competencia autonómica y ahí necesitamos evidentemente mejorar servicio cuando hablamos de operadores, ¿no? Pero también mejorando infraestructura, pues, cercanías, estaciones de bus de intercambio, carriles bus en los accesos a la ciudad, parks and rides en origen. Todo esto contribuiría sin duda a que la movilidad de conexión fuera también mucho más sostenible desde ese punto de vista, ¿no? Y todo, evidentemente, esto para ganar competitividad para un transporte público que ya está muy bien valorado. Tenemos una puntuación, una valoración en bus que la verdad es que nos hace sentir muy orgullosos. A nivel metropolitano, el bus está valorado en un 8,17 sobre 10 y el metro en un 7,86, o sea que realmente son servicios muy valorados, muy bien valorados por la ciudadanía. ¿Y qué nos dice precisamente la ciudadanía? Pues que quieren moverse por la ciudad de una forma más eficiente, más segura, más sostenible y evidentemente para dar respuesta a todo ello, desde el Ayuntamiento estamos trabajando básicamente en 3 líneas. Para ganar en eficiencia necesitamos seguir apostando por el transporte público, mejorando las infraestructuras y el servicio, como decía. Para ganar en seguridad es necesario ordenar el espacio público. Aquí ya se ha hablado, tanto Juan Carlos principalmente como Carmen también, pero sobre todo Juan Carlos, con carriles bici segregados en calzada para proteger a los peatones de las bicis y de los VMPs y las bicis y los VMPs de los coches, así como bajar la velocidad en general en las vías secundarias. Y para ganar finalmente en sostenibilidad, pues necesitamos avanzar en la descarbonización del transporte público, pero también del transporte privado, ¿no? De la movilidad en vehículo privado. Ante todos estos retos, sin duda, y esta es la temática de esta mesa, la regulación de la movilidad tiene un papel clave, esencial. Y es cierto que la regulación ha cambiado y mucho. De hecho, 20 años atrás, la gestión de la movilidad urbana se limitaba a la ordenación de la circulación y los sistemas de transporte. De hecho, incluso a nivel organizativo, y aún se conserva en algunos sitios, pues a menudo se estructuraba como un área vinculada a la seguridad y tráfico, para entendernos. Y ahí estaba toda la movilidad. En Cataluña, la aprobación en el año 2003 por parte del Parlamento de la Ley de Movilidad creo que fue ya como el inicio de un proceso de enriquecimiento y de complejidad creciente de la estrategia y de la gestión de la movilidad en las ciudades, debido al establecimiento de un vínculo clarísimo entre movilidad y otros aspectos y disciplinas urbanas. Probablemente la más significativa, el urbanismo, ¿no? que fue la primera disciplina en establecer un vínculo formal con la movilidad, iniciando un proceso al que en los años sucesivos pues, se han ido incorporando otros aspectos y disciplinas claves en la configuración de las ciudades. Estamos hablando pues, de la calidad del aire y eso nos lleva pues, sin duda a la zona de bajas emisiones que mencionábamos, cada vez mayor conciencia ambiental, necesaria, imprescindible sin duda,
la salud de las personas, otra de las disciplinas que se ha vinculado y mucho a movilidad. Las innovaciones tecnológicas también se ha hablado, ¿no? Y es uno de los pilares de la Ley de Movilidad Sostenible, como decía Carmen, ¿no? La actividad económica en general, los nuevos paradigmas de relación social entre personas y entidades, la movilidad escolar, la comercial, la laboral, los vehículos de uso compartido, la micromovilidad como complemento del transporte público, todas esas disciplinas, esos ámbitos de actuación y de toma de decisiones en políticas públicas, traducidas en políticas públicas, se han conectado y mucho con la movilidad, ¿no? Y este proceso tiene como resultado, sin duda, una mayor influencia recíproca entre movilidad y todas estas disciplinas, de forma que la movilidad tiene una creciente importancia en el desarrollo urbano, pero al mismo tiempo cada vez más departamentos en una organización, ¿no? En un gobierno, en una estructura administrativa, pues tienen influencia en la definición de las estrategias y de las políticas de movilidad. Y en consecuencia el marco regulatorio de la movilidad aumenta progresivamente su complejidad, también el número de interlocutores para establecerlo. En nuestro caso, incluso hemos cambiado el enfoque de las políticas públicas de movilidad. Si antes, históricamente, nos preguntábamos sobre todo cómo nos movemos y establecíamos políticas de movilidad a partir de poner el foco sobre todo en los modos de transporte, desde hace unos años lo que estamos haciendo es poner en el centro a los ciudadanos y a las ciudadanas y sus necesidades. Y por lo tanto, consecuentemente con ello, en lo que nos fijamos es sobre todo también no solo en los modos de transporte, sino en por qué nos movemos. Y así establecemos estrategias y políticas de movilidad sobre la movilidad laboral, sobre la sanitaria, sobre la escolar, sobre la distribución urbana de mercancías y, evidentemente, dentro de cada una de ellas tenemos en cuenta los distintos modos de movilidad, ¿no? En cómo se desarrolla esa movilidad. Y hablando de cambios, yo creo que las nuevas formas de movilidad, entre ellas la micromovilidad y la movilidad compartida, son clarísimamente una oportunidad para crear mejores condiciones de movilidad para los ciudadanos a nivel de ciudad. Una movilidad más sostenible, como decía, más eficiente, también más segura y más ordenada, que sin duda es uno de los aspectos en los que hemos querido incidir muchísimo en estos últimos años en Barcelona, en poner orden, en ordenar esa movilidad, ¿no? Y en este escenario hay una prioridad muy clara, no puede ser otra desde el punto de vista de las ciudades, que es proteger a los peatones. ¿Cómo? Pues con nuevas regulaciones e infraestructuras de circulación, ¿no? Por ejemplo, en Barcelona fue una de las primeras ciudades que prohibió el uso de los patinetes eléctricos en acera ya en el año 2017. También limitamos la velocidad máxima de los patinetes tanto en las calles peatonales como en los carriles bici y hemos hecho un esfuerzo también por controlar su cumplimiento y sancionar cuando se incumple. La mayor presencia de patinetes también nos ha llevado, sin duda, a un crecimiento de las sanciones y eso es normal, ¿no? Hasta que no se adquiera la cultura del respeto a esa normativa y a esa regulación de la que nos hemos dotado, ¿no? Pero para impedir la circulación por aceras, evidentemente, también era necesario mejorar la infraestructura y eso es lo que hemos hecho. En este mandato habremos creado 67 nuevos kilómetros de carril bici y mejorado 12. La mejora sin duda es en bajar de las aceras, ¿no? Los carriles que inicialmente cuando se crearon se construyeron en acera porque no había tanto uso y por lo tanto no había una incompatibilidad entre peatón y usuario de bicicleta. Pero ahora es necesario sacarlos de ahí, ¿no? Como decía, y hacer que las aceras sean realmente el espacio para el peatón. En toda esta mejora de la red de carriles bici, en 2023, el año que viene, estaremos ya en total en 273 kilómetros de carril bici en la ciudad y trabajando también para mejorar una red que es impresionante, es imprescindible cuando estamos hablando de ciudades que tienen trama urbana contigua con ciudades de alrededor, ¿no? Como pasa en el caso de Barcelona con el Hospitalet, con Santa Coloma, con Sant Adrià, y es la red interurbana de carriles bici. Ahí también tenemos mucho trabajo por hacer, pero lo estamos ya adelantando, ¿no? Y además hemos apostado por las calles 30, que permiten también circular en bici con mayor seguridad por las calles que carecen de carril bici segregado. Y el hecho es que estas calles no son solo más seguras para ciclistas y usuarios de VMP, sino también, sobre todo, para los peatones. O sea que yo creo que es una mejora general para todos los usuarios de todas las formas de movilidad.
Estamos también promoviendo la recuperación de las aceras, como decía, para el uso exclusivo, y eso, como decía, lo hacemos sobre todo bajando en la calzada las motos, que en Barcelona pues, se permitían históricamente con determinadas condiciones en las aceras que son más amplias, ¿no? Y los carriles bici que aún estaban en las aceras y los bajamos de forma segregada. De esta forma lo que hacemos es proteger a los peatones de las bicicletas y los VMPs, pero también con los carriles segregados en calzada, lo que hacemos es proteger a estos, a las bicicletas y los vehículos de movilidad personal, de los coches y de otros vehículos a motor. Proponemos continuar la regulación de los patinetes, no puede ser de otra forma, han aparecido con mucha fuerza, creo, en todas partes, también en Barcelona. Barcelona fue pionera, como decía, pero ahora queremos dar un paso más allá y junto a la obligación de llevar casco hay que abordar seguro el tema del seguro obligatorio. Esta cuestión depende, como todos sabemos, de normativa estatal. En ese sentido hemos estado trabajando con la DGT, que lo tiene encima de la mesa y con un proyecto a punto, ¿no? Porque estamos convencidos que esta medida ofrecerá seguridad a estos conductores, a los usuarios de patinete, pero también a los peatones y a los conductores de otros vehículos en caso de siniestro, como siempre. Aquí el objetivo es controlar la disciplina vial, proteger a los usuarios vulnerables y garantizar la seguridad de todos, porque una movilidad ordenada y segura implica también un marco regulatorio claro y controlar su cumplimiento. No nos valen de nada normativas que luego no somos capaces de controlar y es muy difícil. En eso yo creo que tenemos también un reto importante porque a veces pensamos que con elaborar una normativa pues ya se va a cumplir y ahí tenemos que hacer todos un esfuerzo también de concienciación, de pedagogía, de información y también de seguimiento del cumplimiento de esa normativa. Pero también, aparte de la normativa, obviamente nos hace falta que existan itinerarios para todos aquellos que necesitan de una protección especial. Y eso, evidentemente, nos lleva a hablar de bicis y de golpes, carriles que sean continuos, que sean seguros, regulación en definitiva, pero también infraestructura. Y termino con dos menciones específicas, si me permitís, una que se hacía tanto por parte de Carmen como por parte de Juan Carlos y que también apuntabas ahora, también tú como moderador, y que es el tema de la zona de bajas emisiones. Yo creo que este es un aspecto clave si hablamos de regulación en el ámbito de la movilidad. Es una medida imprescindible para contrarrestar los niveles de contaminación y cumplir las normativas europeas. Todos queremos o todas queremos unas ciudades saludables, con buena calidad de vida, que también existen leyes que nos obligan a tomar esas medidas, sin duda, pero a la vez debemos favorecer en positivo la transición a una movilidad sostenible con incentivos como los Plan MOVES del Gobierno del Estado o la política de carga eléctrica pública de Barcelona-Endolla. Y en general tener una mirada amplia a cualquier avance en la transición energética que abre el abanico de las energías limpias en la movilidad, siempre evidentemente de la mano, por supuesto, no puede ser de otra forma, de su homologación por parte de las instituciones europeas. O sea que aquí yo creo que nos tenemos que mirar todo con mucha amplitud de miras y buscar cuantas fuentes más de energías limpias sean posibles, pues mejor lo tendremos para afrontar estos retos. Los datos, en todo caso, respecto a la zona de bajas emisiones, que ya tenemos operativa y vigente en Barcelona desde hace un par de años, son claros hasta el momento. La zona de bajas emisiones ha permitido reducir en más de 600.000 desplazamientos cuando estamos hablando de los vehículos más contaminantes y eso nos ha permitido alcanzar el objetivo de reducción de los niveles de NO2 en un 11%. Nos queda evidentemente camino por recorrer, pero hay que seguir en esta línea. Y en esa línea también hay que tener en cuenta lo que comentabas, que son medidas que tengan presente el impacto que tienen esas actuaciones y esos proyectos con las zonas de bajas emisiones en determinadas circunstancias, ¿no? Y ahí tenemos también la vertiente social. En Barcelona lo hemos hecho de la mano del establecimiento de moratorias para determinados colectivos, teniendo también en cuenta las dificultades de acceder a cambios tanto económicas como sencillamente por situación de mercado a cambios de vehículos. Y también a situaciones singulares, ¿no? Como por ejemplo los vehículos históricos o como vehículos que circulan muy poco, ofreciendo por ejemplo la posibilidad de circular 10 días al año los vehículos que de otra forma no podrían entrar en la zona de bajas emisiones, eso sí,
pidiendo permiso por adelantado, por lo tanto, quedando constancia que ese vehículo está usando uno de los 10 días que tiene concedidos a lo largo del año para circular dentro de la zona de bajas emisiones. Son formas de coadyuvar la normativa, una normativa valiente, con una realidad que no puedes obviar en el momento de establecer esta regulación. Y finalmente, ahora sí termino, porque si estamos hablando de regulación, hay un aspecto que es muy importante, que es la innovación, ¿no? La innovación nos ayuda a mejorar la regulación, a abrir puertas a circunstancias y a actividades y a productos y a servicios que no son posibles hoy, quizá porque la regulación vigente no permite encajarlos, ¿no? Y en ese sentido, lo que hemos hecho en Barcelona para potenciar la innovación en materia de movilidad es establecer un proyecto que se llama Barcelona Urban Mobility Lab, ofreciendo la ciudad como espacio para testear, para probar nuevos servicios, nuevos productos en materia de movilidad en ese sentido y que permitan, pues una vez testados, una vez bien hayamos visto pues, sus resultados positivos, pues incidir en la reformulación de la regulación para poder hacer que eso no sea simplemente un plan piloto en el marco de un sandbox, como decía Carmen, ¿no? Sino ya una realidad contemplada en la normativa. Y eso es un proyecto que la verdad es que nos gusta mucho, en el que ya hemos podido aterrizar algunos de los proyectos, además compartidos con otras instituciones, y me quedo con una mención específica a una de estas pruebas, ¿no? Que es el Autonomous Ready, que es un proyecto iniciado ya impulsado por la DGT, por el Ayuntamiento de Barcelona y en colaboración con el partner tecnológico Mobileye, que lo que prevé es la instalación de dispositivos de visión artificial en flotas privadas, que son unos dispositivos que pueden prever el 80% de los accidentes causados por error humano y que alertan a los conductores de situaciones de potencial peligro. A la vez, también nos permiten parametrizar la ciudad y orientar las regulaciones en base a datos. Yo creo que estos proyectos lo que permiten es eso que decía Carmen, ¿no? Empujar a reformar la regulación para acelerar la búsqueda de respuestas de la mano de la innovación a los enormes retos que hoy compartimos también en el ámbito de la movilidad. O sea que eso es un poco la visión desde Barcelona. Y gracias y perdón, porque al no ver el reloj no sé en qué situación temporal me he quedado de desfase. Bueno, la situación temporal es que estamos fuera de tiempo ya, según el tiempo que se había establecido para esta mesa redonda. La verdad es que han surgido muchos temas, ¿no? Primero, supongo que mañana la ministra lo concretará, pero primero la inminente tramitación de la Ley de Movilidad Sostenible, que sin lugar a dudas va a ser un marco general, entre otras cosas, debería serlo también para que las leyes, aquí siempre hay un efecto contagio, las leyes de movilidad que se hagan en las diferentes comunidades autónomas, pues concuerden con la Ley de Movilidad General, porque eso es verdad que es algo que siempre se demanda de la industria. Es decir, den ustedes marcos que me permitan tener y poder desplegarme de forma más o menos parecida en el conjunto del territorio y que lo que es bueno para Andalucía no sea malo para Galicia o para Madrid, ¿no? Por eso es bueno tener ya un horizonte de ley de movilidad sostenible en el ámbito general. Otras cosas que siempre surgen es como somos mucho más ágiles los reguladores a la hora de poder transponer normas comunitarias al ordenamiento jurídico de cada país, porque eso efectivamente ayuda al sector industrial a tener también una mayor planificación a la hora de desarrollar su negocio. Surgió un objetivo, porque siempre estamos hablando de que hay que desplegar las renovables, el coche eléctrico, pero es verdad que los puntos de recarga, y ahí no solamente el Ministerio, el aprovechamiento de los recursos Next Generation para impulsarlo, sino también los ayuntamientos juegan un papel muy importante para ese proceso de electrificación, tener puntos de recarga desplegados para poder dar un servicio a los ciudadanos. Y ahora escuchando a la concejala Alaya de Barcelona, pues y que vamos a tener la oportunidad de escuchar al director general de tráfico, pero es verdad que nuevos objetivos nos llevan a la necesidad, porque se ven problemas, de nuevas regulaciones. Por ejemplo, el despliegue del patinete pues nos lleva
a decir, oye, pero esto hay que hacerlo de forma segura y, por lo tanto, igual es necesario la obligatoriedad del casco como se utiliza en otros ámbitos del transporte. Pero es verdad que eso es como consecuencia de una apuesta que se ha mantenido. Me han puesto el cronómetro ahora, por lo tanto, yo tendría muchas cosas que decir a modo de resumen, de reflexiones que acaban de surgir, pero me parece que le voy a dar un par de minutos a cada uno de los ponentes por el orden que hemos intervenido para que puedan ir cerrando este rápido coloquio que se va muy rápido y poder ya hacer una aproximación al punto final de esta mesa redonda. Por lo tanto, Carmen, en función de las reflexiones que se han hecho, en función de los objetivos que has marcado, pues tienes 2 minutos para cerrar tu participación. Muchas gracias, ministro. Sí, yo realmente cuando ves desde el Ministerio de Transportes la regulación, por supuesto que tienes en cuenta cuáles son el estado de las competencias tanto en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos. Dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia hay objetivos cuantitativos, tanto para el establecimiento de las zonas de bajas emisiones en ayuntamientos, como para estas cuestiones que se están comentando de que haya una cierta normalidad en los ámbitos mayores. La ley de movilidad lo que realmente establece es un marco de juego, es como Europa frente a los Estados miembros, que establece unas normas generales y luego cada Estado miembro las tiene que transponer a su legislación. Esto es un poco el ámbito y el espíritu que tiene esta ley de movilidad, que por supuesto respeta los ámbitos competenciales de cada región y de cada entidad local, pero que le da un marco, como tú decías, integrador, homogeneizador y sobre todo de consenso, porque el transporte es lineal, no puedes decir hasta aquí una cosa y hasta aquí otra. Yo creo que las aproximaciones de las políticas tienen que ser lo más homogéneas posible, no solamente para los sectores, sino también para los propios ciudadanos, que no se vuelvan locos sabiendo que en unos sitios sí se puede hacer una cosa y en otros no se puede hacer otra cosa. Yo creo que lo que aporta esta ley, aparte de lo que he dicho de los aspectos sociales, ambientales, de los aspectos innovadores y lo que ha mencionado la concejala del Ayuntamiento de Barcelona en ese proyecto de laboratorio de vehículo autónomo, es un sandbox que están haciendo en vivo y en directo, con lo cual que les felicito, porque esa es la manera de trabajar para hacer que la adaptación de las regulaciones y las normativas sean positivas y están alineadas con las nuevas tecnologías y la innovación. Y obviamente también yo creo que desde el Ayuntamiento y por lo que ha comentado el alcalde de Sevilla, de que tienen previstos una implantación de un número de recargas de vehículos eléctricos, que es otro dato que está dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para cumplimiento obligado por los ayuntamientos, se está cubriendo y se estará cumpliendo en el tiempo y en la forma que es precisa. O sea que también felicito por el trabajo que se está haciendo. Y yo lo único que sí que me gustaría es que se vea el plan de recuperación, que hay veces que no, como antes decías, no se conoce lo suficiente, ¿no? Se habla mucho de los Next Generations, pero realmente no se profundiza en toda la enorme capacidad de reforma estructural que está teniendo, y yo conozco el sector del transporte, pero en todos los otros sectores, y es una oportunidad que tenemos que cumplir, que tenemos que hacer todos los esfuerzos por llevarla a cabo, porque será un antes y un después en muchos de los sectores y en el de transporte también lo será. Muchas gracias, Carmen. Ahora Juan Carlos. Bueno, yo por resumir, evidentemente, y lo decía también en la primera intervención,
los grandes interpretadores de todas las normativas, porque en definitiva el día a día se desarrolla en las ciudades, tenemos que ser los ayuntamientos, los grandes impulsadores de todos los cambios, no solo apostando por una movilidad sostenible, sino entendiendo que efectivamente en la medida que seamos capaces de transformar la capacidad o los modos que tenemos también de desplazarnos de un lugar a otro, haremos una ciudad mucho más apetecible, más habitable, como decía, de espacio, más abierto, con peatonalizaciones, pero con un transporte no contaminante, ¿no? Yo creo que ese es un reto que todos los alcaldes y alcaldesas tienen y que al menos los que tenemos la competencia en movilidad tenemos claro que tenemos que cumplir. Se trata de dejar un mundo mucho mejor, pero con ese compromiso fuerte, férreo, de que efectivamente tenemos que avanzar hacia ese camino que no tiene marcha atrás, ¿no? Y en ese aspecto, una vez conformado, una vez diseñado, teniendo claro los objetivos que marcamos por parte de los ayuntamientos, en este caso el Ayuntamiento de Sevilla, la compañera Barcelona también, con gran similitud, ha explicado perfectamente en esos grandes rasgos de seguridad vial, pero sobre todo también de eficiencia en el transporte. Bueno, pues tenemos que avanzar. Ahí entraban y tenemos que seguir apostando los ayuntamientos por esa digitalización, por los operadores privados, los nuevos modos también de movilidad compartida, donde los operadores privados tienen mucho que decir y favorecerse desde el ayuntamiento teniendo claro esos objetivos que buscamos y que he dicho desde el principio, ¿no? Así que es una tarea que tenemos, no podemos estar escuchando simplemente que desde el ámbito estatal o autonómico o con los fondos de recuperación tenemos, sino que tenemos que efectivamente tramitar y trazar esos objetivos, como estamos haciendo en el Ayuntamiento de Sevilla, que gracias a esos fondos europeos, bueno, pues estamos acometiendo grandes proyectos, como hablaba, de ampliación del Metrocentro o el Tranvibus, ¿no? Esa es la política que tenemos que seguir de los ayuntamientos, estar muy convencidos de que avanzamos hacia un nuevo tiempo y que además tenemos la responsabilidad de dejar una sociedad mucho mejor. Muchas gracias, Juan Carlos. Ahora nuestra compañera de Barcelona, Laia. Sí, muy sintéticamente, porque yo creo que el mundo local es clave en la lucha contra el cambio climático. Y en ese sentido es clave todo el movimiento y todo el trabajo que se está haciendo en pueblos y ciudades de todo el mundo para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible que fija la Agenda 2030. Necesitamos, en definitiva, que nuestras ciudades se apropien de la Agenda 2030 con medidas y con objetivos concretos por un doble motivo. Es, por de pronto, el nivel local donde mejor detectamos las desigualdades y las necesidades y donde se ponen en práctica las soluciones más innovadoras para resolverlos, como decíamos antes, ¿no? Y eso es lo que hemos querido hacer también en Barcelona, pues aterrizando la Agenda 2030 como una agenda de ciudad, implicando, como decía Juan Carlos ahora, a todos los actores de la ciudad que pueden contribuir a hacerla posible, ¿no? También eso en cada uno de los ámbitos, también en el ámbito de movilidad. En definitiva, queremos estar a la altura de retos como la reciente elección de nuestra ciudad, como otras muchas ciudades, ¿no? Para formar parte de la misión europea de las 100 ciudades inteligentes y climáticamente neutras para 2030, conscientes de que este es un reto enorme. Ha habido más de 400 ciudades candidatas y las que hemos resultado elegidas no lo tendremos nada fácil para conseguir esos objetivos tan cercanos, ¿no? Pero es una forma de trabajar, de empujar y de trabajar conjuntamente entre las distintas instituciones, los distintos ayuntamientos, pero también distintas instituciones a distintos niveles para poder conseguir un avance, una aceleración clarísima en ese sentido. Yo creo que es un programa, en definitiva, que permitirá convertir la ciudad en un centro de innovación y de experimentación que ayude de alguna forma a todas las ciudades europeas a ser rápidamente o más rápidamente de lo que podríamos climáticamente neutras. Pero para eso también, y termino con esto, es importante que todo lo que podamos hacer en términos de innovación, luego, y en términos de innovación en una lógica de plan piloto, ¿no? De proyecto piloto, luego tenga una continuidad. Necesitamos que esto realmente luego se convierta en un cambio en términos de regulación y un cambio en términos de políticas públicas de forma estructural, porque si no, definitivamente habremos hecho quizá un magnífico plan piloto, proyecto piloto, con unos magníficos resultados que nos tendrá pues, muy satisfechos, pero sin capacidad de impacto. Y ahí, sin duda, creo que es donde tenemos que trabajar más y mejor todos juntos en el futuro para trasladar esos ensayos, esos
estos proyectos de pequeña escala, cuando vemos que tienen resultados positivos, a políticas estructurales y, por lo tanto, a regulación general para todos los actores. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias al presidente Calderón, que no le había saludado, porque además preside la Comisión de Sostenibilidad de FIA y que haya seguido con interés estos debates, se lo agradecemos muchísimo. Y agradecemos a los tres ponentes la aportación que han hecho a las jornadas. Es la primera aportación, porque como ya se dijo en la inauguración de las jornadas, este encuentro nace con vocación de permanencia y, por lo tanto, tendremos la posibilidad de poder vernos en la próxima edición, que será el año próximo, y también poder examinar, a su vez, a los reguladores, a las instituciones, también al sector industrial, para ver cómo en un año vamos evolucionando y van cambiando las cosas. El único deseo que hago yo es que cuando nos encontremos el próximo año no haya ningún sobresalto más que nos obligue a ir cambiando el paso y la velocidad que tenemos que ir dando para conseguir esos objetivos de descarbonización para el año 50. Muchas gracias. Bueno, pues ya está, y esa es la cita y ese es el reto para el próximo año, a ver qué ha sucedido durante estos días. Gracias a José Blanco, que ha sido el que ha moderado esta mesa, Laia Bonet, que ha intervenido desde Barcelona, a Apóstoles Tisicostas, que nos ha mandado un vídeo dando su opinión, a Carmen Librero, que nos ha acompañado otra vez más aquí arriba, y a Juan Antonio Cabrera, teniente alcalde de Sevilla. Muchas gracias a todos. Vamos a hacer una pausa para comer. Volvemos aproximadamente a las 3:15 con un nuevo panel. En este caso será energías que propulsan la evolución y el desarrollo. Otra interesante jornada nos espera esta tarde. Gracias. Hasta ahora.